Escuela para Padres. El día de hoy hablaremos acerca de la prevención del consumo de alcohol y drogas y para ello está con nosotros Raúl Cabezas, coordinador de Senda Previene en Tomé. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este programa en que pretendemos educar a la comunidad de los papás, de los padres apoderados de toda la comuna para ciertos temas. En el caso específico de hoy, la prevención del consumo de alcohol y drogas. Muy buenos días, Francisca, muy buenos días a todos los televidentes de Gvisión. Gracias por la invitación y un gusto para mí poder estar acá con ustedes. Raúl, comencemos con cifras o con datos específicos en nuestra comuna acerca del consumo de alcohol y drogas. ¿Cómo estamos como comuna? Bueno, con respecto a esa situación, nosotros hemos desarrollado acá localmente algunos diagnósticos con respecto especialmente a las frecuencias de consumo o los tipos de consumo que se dan más entre nuestros niños y adolescentes. Y en eso se ha trabajado harto en los contextos escolares. Igual son cifras que nos permiten poder situar ciertas magnitudes. En términos generales podríamos hablar que alrededor de un 20% de los estudiantes entre primero y cuarto año medio han consumido alguna sustancia ilegal. 20%, más o menos. Porque evidentemente en algunos casos se dan consumos de más de una sustancia y en otros se dan consumos de una sola sustancia. Y en el caso de los estudiantes entre quinto y octavo año básico, ahí andamos en torno al 10%, sustancias ilegales. Estamos hablando de ahí marihuana, pasta base, cocaína, en fin, o psicofármacos sin receta. En el caso de los consumos de sustancias legales, entre comillas, a pesar de que hay que señalar y enfatizar que efectivamente en el caso de los menores de 18 años no hay droga legal, pero para que nos entendamos, en el caso del alcohol y el tabaco, ahí suben bastante más la cifra, digamos. Y ahí en el caso de los estudiantes de primero a cuarto medio andamos en torno al 30-35% dependiendo un poco de la sustancia, y en el caso de los niños de entre quinto y octavo año básico andamos en torno a una cifra entre el 15 y el 20% dependiendo de la sustancia y el nivel de año. Pero eso es más o menos en términos de cantidad. Lo primero obviamente enfatizar, y siempre a uno se le pierde un poco esa perspectiva, lo primero es que la mayoría de los chicos no consumen. Es el primer dato, o sea, porque de repente tenemos, y nosotros a veces reproducimos en el discurso, algo que refuerza a veces la percepción para los propios niños, niñas y adolescentes de que ellos deben consumir porque eso es lo que se espera de ellos en esa etapa. Y no es así, porque efectivamente la gran mayoría no consume. Y en el caso de los consumos, obviamente, de aquellos que reconocen o declaran algún consumo, hay distintos tipos de consumo. Hay consumos que son exploratorios, ocasionales. Puede ser una vez. Claro, porque ahí obviamente se registra un poco la respuesta es en los últimos 12 meses. Usted ha consumido o ha probado alguna de estas sustancias, entonces se ve en el año. Y eso puede haber sido una sola vez. Entonces, obviamente, ahí hablamos de la escala del consumo. Y ahí tenemos consumos que claro que son experimentales, ocasionales, y otros consumos que son más habituales y otros consumos que son derechamente problemáticos. Y ahí obviamente dentro de ese 20%, por ejemplo, de estudiantes de enseñanza media, aquellos que efectivamente tienen algún tipo de consumo problemático son una minoría dentro de ellos. Estamos hablando de alrededor del 40% de ellos que tienen algún tipo de consumo, por ejemplo, de más de una sustancia, que hacen como mezcla de sustancias. Vámonos un poco al tipo de drogas y al alcohol específicamente, partamos con ello. ¿Cuáles serían más o menos la respuesta que dan los estudiantes, en este caso los estudiantes, acerca del por qué consumen alcohol? Bueno, en general nosotros en nuestros estudios tenemos dos tipos de estudios, por decirlo de alguna manera. En uno, efectivamente cuando les preguntamos si han consumido alguna sustancia en los últimos 12 meses, en fin, se les consulta también una serie de alternativas con respecto a por qué lo hacen. ¿Ya? Y después obviamente se separa la cantidad de respuestas por tipo de consumo.
En general, ¿por qué nos pasa en primera instancia? Bueno, algo que no nos sorprende, pero la primera selección, casi el 60% de los chicos que reconocen algún consumo, lo hacen porque desean probar alguna sustancia nueva, alguna experiencia nueva. Explorar. El aventurerismo, esta cosa de ir explorando cosas nuevas, la búsqueda de nuevas sensaciones, en fin. Que es más o menos lo esperable en el fondo. Obviamente sabemos que hay otras formas de cómo probar nuevas sensaciones y nuevas experiencias. Lo ideal sería buscar en otros espacios. Y ahí obviamente la recomendación siempre va a estar más bien asociada, por ejemplo, al tema de las experiencias nuevas, novedosas para uno, como pueden ser los deportes urbanos, estamos hablando del Gravity, no sé, el BMX, el parkour, en nuestra comuna, que incluso los jóvenes están organizados. Y uno los ve y participan y no sé, hemos hecho algunas ferias de promoción de estilo de vida saludable en los liceos para poder ir masificando un poco este tipo de prácticas. Y ahí la OMJ, por ejemplo, hace un súper buen trabajo en esa área. Ahí te debe llamar la atención con otras cosas que no sean... Proponérsela, abrirla. De hecho, las organizaciones, y eso hay que reconocérselo también a los jóvenes y a los adolescentes, ellos mismos hacen en esos espacios, ellos invitan a participar y dicen cuando ellos se juntan, que es gratuito, que ellos pueden ir a aprender, en fin, dejan ese espacio abierto. ¿Okay? Una nueva experiencia. Bueno, ni hablar de nuestra larga tradición en la comuna de las bandas musicales. Hemos tenido una rica tradición, digamos, de talento juvenil en nuestra comuna y que se ha expresado a través de la expresión musical. También es un buen espacio. En fin, pero en segundo lugar, con respecto a las motivaciones, ahí nos aparecen ya cosas que son un poco más complejas, un poco más complicadas. ¿Cómo cuáles? Tenemos el tema, por un lado, para aliviar el malestar emocional que siente. Es un mal indicador. Efectivamente, porque estamos hablando de que te da dos malas noticias. La primera es que efectivamente nuestros chicos y adolescentes muchas veces no se sienten muy bien emocionalmente. Y sabemos que de repente hay muchas situaciones conflictivas, de tensión, depresión, que se van presentando en la vida de ellos y que eso le impacta y lo hace sentir muchas veces un alto nivel de tensión, de tristeza, emociones como más bien desagradables. Claro. Entonces ahí hay un tema. Entonces buscan eventualmente en el consumo de sustancias el hecho de que ellos no sientan, dejar de sentir esto. Entonces por eso llama la atención y se condice con que efectivamente de las tres drogas más consumidas en nuestra comuna, que tenemos el alcohol, tenemos la marihuana y tenemos los psicofármacos, en general los tres apuntan a bajar. A hacer sentir, digamos, que los chicos se logren aquietar ese malestar. Y eso también está muy relacionado con el tema de que otra de las grandes motivaciones que tienen para consumir es precisamente para manejar el estrés, la presión, la tensión, esa vivencia de sentirse un poco ansioso. Es complicado porque estamos hablando de adolescentes, ¿verdad? Que están saliendo recién de la niñez, de un mundo donde deberían haber sido disfrutados de todo. Y se complican con cosas como más profundas. Exacto. Y de hecho cuando hacemos los grupos como de conversación, de diálogo con los adolescentes o en las entrevistas individuales, emerge súper fuerte este tema de el consumir para afrontar problemas. Es súper fuerte. Es como el principal relato que siempre aparece, el principal significado. Entonces la sustancia, y nosotros siempre lo señalamos, el consumo de drogas es un síntoma más que un problema en sí mismo. A veces uno tiende a pensar y se tiende a confundir, piensa que el problema es el consumo de drogas, cuando obviamente es un problema, no es que significa que no sea un problema, pero no es el foco principal, es un síntoma más. Es algo que se utiliza como para poder enmascarar, para poder solucionar, entre comillas, alguna otra problemática. ¿Cuál es el tema del el consumo que continúe, la continuidad del consumo? ¿Es alto también? ¿Hay gente que permanece en el consumo? Sí, efectivamente, cuando uno ve porque acá en la comuna tenemos redes o centros de tratamiento. Sabemos que los tres CEFAM en este minuto, Bellavista, Alberto Reyes acá y el de Dichato, cuentan con sus programas de alcohol y droga y cada uno de ellos tienen ingreso, digamos, tienen personas que están ingresadas en eso, especialmente lo que es la temática de alcohol. Eso es como la más dominante en los CEFAM.
Y por otro lado tenemos en convenio con el Hospital de Tomé, con el Servicio de Salud Talcahuano, tenemos un centro de tratamiento que es el CETRAD, que efectivamente se dedica al tema de la atención de personas con problemas de consumos problemáticos, adicciones, dependencia, etcétera, de todos los tipos de sustancias, desde alcohol hasta pasta base. Y efectivamente ahí lo que nos encontramos es que la gran mayoría de las personas que están ingresadas a la instancia de tratamiento son personas adultas jóvenes, adultos tardíos. Estamos hablando entre los 25, 26 años hasta los 40, 45 años. Entonces, fija, es un tema de que la principal población que tenemos en tratamiento estamos hablando de personas más adultas, no estamos hablando de adolescentes. Y eso es lo otro, porque muchas veces uno tiende a asociar que el consumo de droga es solo algo de los niños y los adolescentes, como que en los adultos no existiera. No, ¿sabes qué? Sí, existe. Ahí tenemos consumos problemáticos, por ejemplo, de pasta base, entre los 25 y los 30, 35 años, que por sus características, el tema de la pasta base genera un deterioro muy alto. Sabemos, según los estudios nacionales, pues ya se requiere un estudio más profundo, más de tipo clínico, que alrededor del 62% de las personas que consumen pasta base desarrollan un consumo problemático. O sea, el nivel de problematización, de impacto negativo que tiene para la vida de una persona la pasta base es sumamente alto. Es muy difícil revertir también el consumo de esta droga en específico. Es una instancia de tratamiento que requiere obviamente mucho tiempo. Y además que obviamente el ir generando este tema de la abstinencia, que la persona deje de consumir, requiere muchas veces bastantes intentos. Y también compañía, necesitan que estén con una persona al lado que les esté apoyando en el fondo en este tratamiento, que es difícil. Claro. Lo problemático muchas veces es que efectivamente la pasta base ha hecho que en este aumento y escalada del consumo, las personas vayan perdiendo un poco los vínculos familiares y de apoyo, porque efectivamente van perdiendo el tema, no sé, a veces se rompen las relaciones de pareja, por poner un ejemplo, porque obviamente la persona que está consumiendo deja de ser el foco, las relaciones interpersonales, a veces los hijos, obviamente dejan de cumplir en el ámbito laboral. ¿Te fijas? Entonces, hay todo lo que hablamos de un compromiso biopsicosocial, o sea, bio a nivel de salud física, psico a nivel de salud mental, pero también social, ¿no? Al punto de perder, digamos, trabajo, cosas de ese tipo. Y eso en los consumos problemáticos de pasta base se ve mucho más fuerte. Raúl, tú nos hablabas de 3 sustancias de consumo acá en la comuna más altas. Pero ¿qué pasa con las drogas inhalables, por ejemplo? ¿Hay presencia de este consumo? Sí, tenemos presencia de inhalables. Indudablemente eso ha sido algo que en el mundo un poco de calle, es algo que ha estado sumamente presente. El tema del consumo de las lacas, de los solventes, en fin. ¿Y son productos que están al alcance también, sobre todo los más chicos? Sí, eso, y obviamente también a veces están en el ámbito doméstico. Los aerosoles, te fijas, son cosas que son de fácil acceso en la casa, digamos. De hecho, por eso obviamente las ferreterías ahí durante mucho tiempo empezaron a ponerle más ojo al tema de la venta de ese tipo de productos. Pero indudablemente está ahí, pero el impacto además del inhalable a nivel neuronal, a nivel del cerebro, también es mucho más fuerte, digamos. ¿Un daño irreversible? Genera un daño, una muerte neuronal que es sumamente compleja, digamos. Por lo que genera. De hecho, es como cuando las personas lo consumen, es como es como un destape, así como que te descorchan algo. Entonces eso es como sumamente fuerte. Y también lo otro que hemos tenido son de sustancias alucinógenas. Todo lo que el tema de lo que está asociado, digamos, en el caso, no sé, tradicionalmente el San Pedrito, la ayahuasca, en fin, son hongos o plantas, digamos, que se pueden hervir, digamos. El problema del alucinógeno, en general, es que lleva a vivir una experiencia psicológica
que implica muchas veces alucinaciones muy severas, muy Ya. intensas, tanto a nivel visual, a nivel sensorial, táctil. Entonces eso a veces genera, y lamentablemente ha ocurrido en nuestra comuna, bueno, no solamente en nuestra comuna, sino que en distintos lados, el tema de que eso pueda desencadenar algún otro tipo de trastorno psicológico que tiene que ver con la percepción de realidad, lo que son las psicosis, esquizofrenia, ¿te fijas? Ese tipo de... Porque indudablemente la experiencia de alterar la conciencia, la conciencia es la que nos conecta con la realidad. Nosotros, yo por ejemplo en este minuto puedo observar mi entorno, te puedo escuchar a ti, puedo reaccionar contigo, y eso es a través de la conciencia que me permite conectarme con mi entorno, con la realidad. Pero obviamente la sustancia en general genera una alteración del estado de conciencia. Y en el caso de los alucinógenos, me hace ver cosas que no están ahí, para hacerlo bien sencillo. Claro. A veces, a ti te puedo ver de una forma distinta, o puedo ver algo, en ese espacio vacío, por ejemplo, puedo ver algo que no está, o empezar a escuchar algo que no está. Entonces, eso a veces las personas que tienen algún tipo de disposición genética, no en todas las personas, sino que en aquellas que tienen disposición genética, puede gatillar este tipo de psicosis. ¿Te fijas? Entonces, es algo que no se puede saber previamente. Tendríamos que tener un estudio Importante es genético. saber que por el consumo podrían desarrollarse ciertas enfermedades que están a lo mejor escondidas en la cabecita. Claro, es nuestra genética, es nuestro ADN, no podemos saberlo. ¿Te fijas la predisposición que uno puede tener para determinados tipos de trastornos? ¿Mm? Raúl, ¿qué importancia tiene la familia en todo este tema de la iniciación del consumo, sobre todo en adolescentes? Bueno, como hemos visto, efectivamente nuestros consumos son precoces. Son precoces. Los inicios, podemos estar viendo que a los 11 años en promedio pueden haber algún tipo de experiencia para probar alguna sustancia. En la gran mayoría de esos casos, casi en la mitad, estamos hablando que usualmente esa droga es el alcohol. Otra experiencia que vemos ahí bastante marcada es lo que son los accesos a los psicofármacos en la casa. Entonces, obviamente eso nos va dando una pista a nivel comunal, pero también sabemos que numerosas investigaciones a nivel mundial señalan que efectivamente la familia, los padres, juegan un rol crucial en la prevención del consumo de drogas. ¿Por qué? ¿Son los que dejan abierta la puerta para que el niño pruebe a lo mejor alguna de estas sustancias? Mira, lo que pasa es que, por un lado, a veces falla un poco a veces la supervisión. Obviamente, sabemos que dentro de las competencias que los papás y las mamás, o los cuidadores, abuelitos, tíos, no vamos a cerrar solamente en papá y mamá, porque las familias son amplias y tenemos distintos tipos de familias en nuestra comuna. Sabemos que efectivamente uno de los grandes desafíos que tiene una familia es la supervisión. Obviamente saber, por ejemplo, lo que los niños hacen durante el día, con quiénes se juntan, qué tipo de intereses tienen, ¿te fijas? Y eso lo sabemos a través de la comunicación. Uno de los elementos clave es poder conversar con nuestro hijo, saber lo que están haciendo, consultarle desde pequeño las cosas que les interesan, qué es lo que han hecho durante el día, qué es lo que piensan hacer mañana, por qué lo hacen. Son cosas que eso es algo, un desafío que uno tiene que vivirlo cotidianamente. No puede ser solamente empezar a consultar cuando uno empieza a sospechar, porque si no, obviamente ahí ya estamos un poco perdidos con la comunicación. Ya llegamos tarde, ya no nos van a decir las cosas. Eso tiene que ser algo que tiene que ser desde que son pequeñitos, el interés por lo que hacen día a día. Y saber regularmente, más o menos por la hora del día, el tipo de lugar en donde puede estar, con quién puede estar. Y lo interesa porque es normal, ¿no? ¿Y qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Te fijas? Porque eso nos permite, esa supervisión, después nos permite poder generar estrategias para poder afrontar. Por ejemplo, hace un rato atrás conversábamos de qué cosas motivan al consumo. Supongamos este tema de buscar nuevas experiencias. Si yo voy conociendo que mi hijo, mi hija, o el niño, la niña, el adolescente que está bajo mi cuidado, tiene intereses o busca tener nuevas sensaciones, eso lo puedo saber a través de esa supervisión constante, esa comunicación fluida. Y ahí yo puedo ayudarlo, orientarlo, para que busque esa nueva experiencia en determinados tipos de cosas. Y ahí lo puedo incentivar para que se involucre, no sé,
danza, teatro, deportes de todo tipo, deporte urbano, prácticas culturales variadas, en fin. Claro. ¿Te fijas? Tener nuevas experiencias. O buscar Llevarlo una incluso como guía. panoramas familiares, nuevas experiencias. Ir a cosas, a lugares donde uno usualmente no ha ido. A disfrutar de panoramas que uno usualmente no ha tenido. ¿Te fijas? Ahí la familia puede ir encauzando. Pero eso lo sabemos porque estamos monitoreando, porque estamos supervisando. Si no lo hacemos, no lo vamos a ver. Nos vamos a enterar después. ¿Te ¿Y qué fijas? pasa cuando en la casa, en el hogar, hay un consumidor Ujú. o hay una persona con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción? ¿Es una influencia muy negativa para el niño o no necesariamente pudiese seguir los mismos pasos, por Claro. así decirlo? O sea, sabemos que la influencia social existe. Cada uno de nosotros nos vemos influidos a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida por distintos temas, desde la televisión, los medios, la publicidad, todo nos influye. Claro. Obviamente sabemos que los modelos que tenemos también son algo que nos va influyendo. Especialmente los niños más pequeños, los grandes modelos siempre van a ser los cuidadores principales, son nuestros ídolos. Nosotros siempre pensamos desde pequeñito que nuestro papá, mamá, el abuelito, la tía, en fin, son perfectos, son unos superhéroes, ellos siempre nos van a resolver las cosas, en fin. Entonces, obviamente, ese modelo de referencia nos va A guiar o a guiar, nos va condicionar. marcando y nos dice lo que está bien o lo que no está bien, lo que es posible de lo que no es posible. Y nosotros, obviamente, le prestamos mucha atención y en la medida que le prestamos mucha atención a ellos, lo estamos observando, nosotros, obviamente, tendemos a repetir y a imitar lo que ellos hacen. Y uno lo ve en los gestos, uno lo ve en los estilos de vida, en las cosas que va haciendo en el día a día. Obviamente eso nos influye. Obviamente a la medida que uno va creciendo, a veces los modelos van cambiando. Sabemos que ya no son tanto los papás y las mamás, pero pasan a ser otros. Y a veces son los pares, los amigos. Entonces ahí también el rol de los padres, primero es directo, siendo los primeros modelos de referencia. Y después a la medida que los chicos van creciendo, uno va traspasando y tiene que ir orientando a los chicos hacia qué modelos de referencia va a empezar a escoger. De ahí es cuando uno tiene que ver con quiénes son sus amiguitos, sus amiguitas, conocer a los amigos que ellos tienen, cuáles son sus intereses, porque obviamente a partir del mundo de sus intereses, si no sé, me imagino que obviamente aquellos que les interesa el ámbito musical van a escoger algunos modelos de referencia que sean más bien ligados a ese mundo. ¿Te fijas? Y por lo tanto, esos modelos de referencia que pueden ser presentes en la vida o pueden ser simbólicos a nivel de los medios, ya sabemos que a través de los medios de comunicación, la internet, las redes sociales, los modelos están mucho más presentes a pesar de la distancia que pueden tener con uno. Entonces ahí es importante también ir orientando y ir guiando, y ese es otro gran desafío para los papás, orientar, guiar, aconsejar. Entonces el modelado, el escoger quiénes son tus modelos y después, en primera instancia, cuando son más pequeños, entregar un modelo es importante. Ahora, obviamente sabemos que los adultos pueden tener acceso a determinados tipos de sustancias que son legales, como el alcohol. Ahora, lo importante de eso es que lo asuman de forma responsable. Y la responsabilidad significa que obviamente, por ejemplo, sabemos que si yo consumo alcohol, como adulto, no puedo manejar. Y eso tenerlo claro. Por ejemplo, modelar los límites que tengo, frente a qué situaciones, en qué momentos, que haya ocasiones donde se pueda dar y otras ocasiones no. No que sea algo cotidiano, ¿te fijas? No que sea algo que no tenga sentido, no que sea algo que no se limite, ¿te fijas? Sino que uno tiene que asumir esa responsabilidad. Y también la responsabilidad dentro de la casa con la supervisión. ¿Dónde están los alcoholes guardados? ¿Te fijas? Quizás no sea tan buena idea tenerlo dentro de la casa. Quizás sería mejor solamente adquirirlo o comprarlo cuando se necesita, punto. Y no dejar cosas ahí como abiertas. Y hablarlo claramente con los hijos. Y efectivamente señalarle que el consumo es algo que se puede dar solamente desde los 18 años para arriba. Porque efectivamente hay que aclarar que ningún padre ni madre puede autorizar a un hijo a consumir antes de los 18 años, porque no se puede. ¿Se fija? ¿Qué hace la oficina Senda Previene? Yo sé que hay un equipo de trabajo que está actuando día a día para prevenir el consumo de alcohol y drogas. ¿Cuáles son las acciones que realizan específicamente con adolescentes?
Claro, aquí, bueno, obviamente uno de los grandes espacios en donde se puede ir acompañando el crecimiento, el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes son precisamente las escuelas, los establecimientos educacionales, tanto escuelas como liceos. Y obviamente porque sabemos que ahí los niños pasan gran parte del tiempo. Entonces, obviamente, ahí viene el desafío. Por ejemplo, en el caso acá con la escuela Gabriela Mistral, se viene desarrollando un trabajo ya hace tiempo, hace años en realidad, pero en el último tiempo ya hemos generado un programa que se llama Programa de Prevención para Establecimientos Educacionales, PPE. Que lo que se hace ahí, obviamente se hace una evaluación inicial con respecto a el tipo de cultura preventiva que se tiene en el establecimiento. Y a partir de esa evaluación se genera un plan de trabajo, que ese plan de trabajo se articula con, acá en este caso obviamente con la dirección, y la dirección ha establecido un equipo que trabaja con nosotros en este caso para poder ir definiendo ese plan. Y ahí está la profe orientadora, la Caterina Fuentes, que es la profesora, digamos, que actúa como nuestra contraparte. Pero también ahí participan representantes de los docentes, de los centros de educación, de los propios estudiantes, también de los apoderados. Entonces se va desarrollando todo un plan de trabajo con la finalidad de ir fortaleciendo ciertos aspectos de la cultura preventiva que son necesarios fortalecer. Como pueden ser el trabajo con los papás, y ahí se definen algunas acciones para poder promover lo que conocemos como la parentalidad positiva. Porque obviamente sabemos que nadie de nosotros sabe cómo ser papá, o cómo ser mamá, o cómo ser cuidador de un niño, niña y un adolescente. Es algo que uno lo va aprendiendo en la práctica. Pero obviamente la idea siempre es, dentro de las competencias parentales que uno tiene, son las competencias reflexivas. Es decir, darme cuenta de cómo puedo ir mejorando mi propia práctica como papá y como mamá. Entonces ahí generamos algunos espacios para poder hacer ciertos espacios de aprendizaje entre los propios papás y ir repasando algunas cosas que uno puede ir haciendo de mejor manera como papá. De hecho tenemos algunos tipo instrumentos así que uno puede hacer una autoevaluación rápida con respecto a ciertas cosas que uno hace en el día a día. Que de pronto no se da cuenta si están Claro, bien o mal, pasan solamente. porque efectivamente todo se puede mejorar. ¿Por qué hablamos de competencias? Porque la competencia, estamos hablando, son conocimientos, son habilidades y son actitudes que uno puede ir desarrollando a lo largo de la vida. Y como toda competencia, se puede reforzar, se puede entrenar. Entonces hay cosas donde uno como papá, como mamá, como cuidador lo hace sumamente bien, y hay otros ámbitos que están un poco más decaídos. Entonces la idea es como nivelar. Y eso es algo que es solo para los papás. Ellos mismos hacen su autoevaluación y queda para ellos. No es un tema de que uno se va a exponer frente a todo, sino que es como una retroalimentación para ellos mismos. Y ahí se va reforzando con algunos tips y obviamente los papás le permiten poder mejorar un poco esa habilidad. ¿Cuál es el trabajo específico que hacen con los niños, por ejemplo? Con los niños, por ejemplo, tenemos en este establecimiento tenemos, por ejemplo, la estrategia de pares. De hecho, ahora se está trabajando con ellos ya en la parte de formación, con estudiantes voluntarios entre quinto y octavo año básico, que ellos se forman como monitores, van aprendiendo distintos tipos de temáticas con respecto al tema de las drogas, por ejemplo, los efectos, los impactos, pero también las motivaciones, cómo se puede prevenir, en fin. Y después ellos mismos son los que hacen talleres con su compañero. Porque ¿cuál es la idea? Como hablamos del tema de los modelos de referencia. ¿Okay? Los modelos de referencia en esa etapa de quinto octavo año básico pasan a tener más importancia los pares, ¿te fijas? Más que los adultos. Entonces mejor que ellos mismos sean los que aporten el mensaje, los que hagan el tema de prevención. Igual que ellos puedan ser los monitores, se sienten importantes y los compañeros también valoran el trabajo. Y además que eso refuerza la inclusión, la participación, la ciudadanía dentro del involucramiento y el sentido de pertenencia con la comunidad educativa, y va generando también el hecho de que ellos puedan desarrollar sus competencias, porque el día de mañana ellos pueden optar, por ejemplo, a estudiar carreras vinculadas con ese tema, a desarrollar sus propias habilidades de comunicación, de gestionar un grupo, ¿te fijáis? De trabajar en equipo. Son competencias blandas que se van generando. Entonces, eso es una súper buena experiencia que ya lleva años de trabajo acá con la escuela. Y obviamente además se hacen talleres directamente con estudiantes en función de que a eso lo hacen los profesionales del equipo de nosotros, que van desarrollando algunos trabajos preventivos focalizados en algunos establecimientos según lo que defina este equipo de trabajo.
Pero además, el establecimiento participa y de bastante buena forma. De hecho, la Escuela Gabriela Mistral fue uno de los 5 establecimientos de la comuna, de los 26 que tenemos, uno de los 5 que fue reconocido por su buena aplicación de los programas de prevención escolar. Todos los años nosotros ponemos a disposición de todos los establecimientos educacionales materiales que implican entre 4 a 6 sesiones de trabajo con los niños para poder ir trabajando las competencias preventivas que llamamos. La autoestima, la comunicación asertiva, la autorregulación emocional, ¿te fijas? Entonces son sesiones de trabajo de 45 minutos más o menos que vienen con distintas actividades que los profesores lo pueden utilizar en ámbitos de orientación, de consejo de curso, en fin. Y efectivamente el año pasado el establecimiento Gabriela Mistral, y un reconocimiento para sus profesores en eso, lograron en promedio el 92% de la aplicación de la sesión, o sea, casi la totalidad de las sesiones se aplicaban por nivel. Estamos hablando de entre 4 a 6 sesiones. Por un lado, y por otro lado, participaron un total de 628 estudiantes de todo el establecimiento, participaron de todos estos programas. Estamos hablando casi del 80% de la matrícula del año pasado. Entonces, eso habla muy bien del compromiso que tienen los docentes para poder desarrollar trabajo preventivo con los chicos. Además que, obviamente, eso está vinculado con lo que es el trabajo también de orientación. Para hacer prevención es importante no solamente entregar información sobre drogas, porque no es solo un tema de información. Como hemos visto, las motivaciones por las cuales se consume, como puede ser el manejo del estrés, el aliviar el malestar emocional, o el mejorar las relaciones personales que uno tiene, o el tema de imitar de repente a otros jóvenes, la influencia social, es necesario que uno vaya desarrollando las habilidades para, por ejemplo, manejar la influencia social, lograr gestionarla, lograr tener un pensamiento más crítico, no dejarme llevar por lo que los demás quieren de mí, o el tema de la autoestima, la autorregulación emocional, para poder yo manejar mis propios estados de ánimo. ¿Te fijas? Esas son cosas que son importantes porque están a la base. Claro. Entonces, en esos programas que son el Aprendemos a Crecer, el Descubriendo el Gran Tesoro desde Kinder, se empieza a trabajar, el Aprendemos a Crecer, que es de primero a quinto año básico, a sexto año básico, ¿verdad? Y después de séptimo y octavo, que tenemos las decisiones nuestras, acá han sido una súper buena herramienta y ha sido apreciada por los profesores. De hecho, la evaluación que el profesor hicieron acá del establecimiento, le pusieron una nota 6,5 a los materiales, que es una bastante buena nota. Raúl, nos vamos con lo último. ¿Cómo los papás pueden reconocer algunos síntomas o algunas características de que su hijo o el estudiante ha consumido alguna droga? ¿Qué rasgos específicos podrían notar? Claro. Bueno, hay algunas sustancias, entre comillas, que son más rastreables unas que otras, sabemos. O sea, obviamente cuando una persona está bajo el efecto del alcohol se le nota más que cuando está bajo el efecto a lo mejor de un psicofármaco, por un ejemplo. Entonces, lo primero es que obviamente cuando hay consumos ya más establecidos, empiezan a ocurrir ciertos cambios. Cambios a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social, a nivel físico también. Y esos cambios repentinos, sin otra explicación, uno tiene que estar prestando atención. Por ejemplo, de repente de un día para otro cambia el grupo de amigos y empieza a juntarse a veces con niños más grandes, por ejemplo. O habla poco de los amigos con los cuales se juntan, uno no los conoce. Ese tipo de cambios así puede ser algún indicio, hay que poner ojo. Otro tipo de cambios que pueden ocurrir como en ese lado, el tema de precisamente también el desinterés por las cosas. De repente en algún minuto estaba muy interesado en cosas, no sé, bueno, en el teatro, en desarrollarse como músico, o efectivamente hacer el tema de los deportes extremos, y de repente de un minuto a otro algo que le apasionaba mucho, ya no lo quiere. Deja de ser interesante. Esos cambios de repente. Los cambios repentinos de estado de humor, por ejemplo. Así, pero repentinos, así, de un minuto a otro cambian de estado de humor, se vuelven súper irritables con mucha facilidad. O cuando se habla de ciertos temas como con el consumo, como que hay cierto actitud defensiva, así como de no cuestionar o de querer ocultar. Las desapariciones misteriosas, por ejemplo. Ese tema de no saber,
o no querer hablar de ciertos temas, de dónde estuvieron, con quién estuvieron, en fin. Esos cambios repentinos, sin explicación, obviamente nos van dando señales de que puede haber algún tipo de consumo problemático. O sea, hay varios elementos que Varios mencionaste indicadores. que se puede ver. Nosotros ahí tenemos algún tipo de cartilla, así como un checklist, así como cosas que uno va viendo. Ahora, obviamente, la idea es que se van mezclando varios de ellos, porque uno de ellos por sí mismo puede ser por otros motivos. Uno tiene que discriminar. Por eso una de las cosas clave es el tema del involucramiento cercano de los papás en la actividad de los hijos. Uno tiene que conocer el día a día, involucrarse, estar ahí, lograr supervisar la comunicación. Y segundo, tener una actitud receptiva. Porque si yo sé que mi papá o mi mamá me van a castigar, me van a sancionar, simplemente, no me van a escuchar, y me van a dar un sermón de 2 horas y me van a dejar castigado con las penas del infierno, probablemente yo voy a preferir no hablar. Uno tiene que tener una disciplina súper fuerte en la casa, normas y límites, pero esa disciplina tiene que ser con afecto, ¿se entiende? Y con un motivo, con un sentido, con un fin. Y con la capacidad de poder recibir y acoger también, porque los niños igual pasan por problemas. Uno a veces como adulto tiene un poco la mirada de que los adolescentes y los niños no tienen ningún problema. Y no es así. El adolescente, por ejemplo, en el día a día tiene que enfrentarse a la evaluación de los pares, el mundo social, que si es popular o no es popular, si es rechazado o no es rechazado, en cómo se ve, su propia autoimagen, que a veces no le gustan ciertas cosas, en fin, que a veces pasa por experiencias, no sé, equivocarse frente a un grupo de personas. Yo me acuerdo que una vez cuando era adolescente me caí frente a un grupo de amigos en la playa y todo lo demás, y para mí esa fue la experiencia más vergonzosa y humillante que uno puede haber vivido, y obviamente eso genera impacto. Los adolescentes son mucho más sensibles a una serie de cosas. Y eso requiere que el papá y la mamá también sea sensible. Y para eso el niño tiene que sentir que puede contarle las cosas a los papás y a la mamá, independientemente de que eso tenga consecuencias. Y aunque eso pueda significar algún tipo de castigo, pero que eso se haga con sensibilidad, con afecto, ¿se entiende? Explicando el porqué, ¿te fijas? A modo de reparar y no solo castigar. Y después buscando las soluciones frente a eso y qué vamos a hacer, ¿no? El hecho de involucrarse también en la solución. Y a veces también una de las cosas que los papás también, papás, mamás, cuidadores, deben asumir es el gestionar o buscar ayuda frente a un determinado tipo de cosas. ¿Dónde podemos buscar ayuda, por ejemplo, si nos encontramos frente al consumo de nuestro hijo o nuestro estudiante? Bueno, todos los CEFAM cuentan con programas de alcohol y droga, para empezar. O sea, ahí precisamente pueden solicitar ayuda. En el caso de Alberto Reyes, por ejemplo, la encargada del subprograma de alcohol y drogas es la psicóloga Ismaela Nova. Y ella es la encargada del subprograma de alcohol y drogas y ella perfectamente puede orientar, recibir las consultas, dudas que pueden tener los papás. También nosotros acá en nuestra oficina, que estamos en los Lugo 1380, también podemos orientar a papás, mamás que tienen dudas con respecto al tema, o incluso también poder conversar eventualmente, atender eventualmente a los niños y niñas que están viviendo este tipo de situaciones. Las escuelas también están preparadas para eso, todas las escuelas. De hecho, sabemos que acá tenemos un equipo, hay un protocolo de trabajo que se activa con la finalidad de dar una respuesta de atención al niño, la niña y el adolescente. ¿Cuál es la principal preocupación que todos vamos a tener? El bienestar del niño, la niña y el adolescente. Que el niño esté bien. Porque efectivamente, como les señalaba desde el principio, hay que entender que el consumo de drogas es un síntoma más de otro tipo de cosas, que es necesario poder ir viendo. Y para eso, obviamente, hay distintas instancias a las cuales se puede recurrir para buscar ayuda. Y obviamente a partir de eso evaluar cuál es el mejor curso de acción. Si ya hay una situación realmente problemática, tenemos incluso centros de tratamiento con psiquiatras, con médicos, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales que pueden trabajar en el tema. ¿Se fijan? Y a veces, simplemente con una buena orientación, con una buena psicoeducación, con un buen asesoramiento, ¿sí? se puede ir orientando ciertos temas. Pero para eso hay que estar dispuesto a conversar.
a comunicarse. Y hay que recurrir también a estos lugares, Sí, solicitar la ayuda. cuando se ayuda. Sí. Raúl, ¿hay alguna actividad que tengan programada próximamente o en lo que queda del año? Sí, bueno, tenemos este tema en septiembre, se van a desarrollar actividades de parentalidad positiva. Con el equipo acá del establecimiento se definió trabajar con los apoderados de séptimo año. Ese va a ser como especialmente el grupo de trabajo. También van a haber actividades destinadas para los niños, especialmente en promover lo que es la alimentación saludable. Se definió trabajar en cuarto año básico, y eso se va a trabajar dentro del plan. También estamos con este tema de la estrategia de pares, que esperamos que ahora a fines de agosto, mediados de septiembre ya finalice la formación, y a fines de septiembre ellos comenzarían ya con sus réplicas, para hacer el proceso de acompañamiento. También tenemos ahora en octubre, que también el establecimiento también ya definió participar, el Festival de Teatro Preventivo Escolar. Entonces ahí que los chicos puedan entregar mensajes preventivos de distintos tipos de problemáticas desde la mirada de ellos. Entonces también es un súper buen desafío. Y así, pues hay varias actividades que están enfocadas de trabajo en el establecimiento, están en proceso de la aplicación de los programas del continuo preventivo. En octubre tenemos el proceso de monitoreo. Y ahí se va trabajando con la mesa educativa para ir definiendo las distintas acciones a desarrollar. Así que hay hartas cosas que están planificadas, como ves, con el equipo preventivo de acá. Y agradecer también, obviamente, al equipo preventivo de acá, a Catherine Fuente y al director y a todo el equipo de trabajo que está ahí detrás de esto para que esto se pueda desarrollar. ¿Habrá algún mensaje que quieras darle a la comunidad? Te damos el espacio aquí en Gevisión para que puedas decirles algo en especial. Sí, a mí me gusta mucho una frase que nosotros repetimos harto, que es el tema de... Es importante siempre comprender que el tema de la prevención es una acción de amor al final, de afecto, porque uno se preocupa por el otro, ¿te fijas? Y para eso todos y cada uno de nosotros debemos desarrollar lo que nosotros hablamos, el me cuido, tener la capacidad para poder desarrollar estrategias para cuidarme yo, autoestima, regulación emocional, ¿te fijas? Desarrollarme plenamente, ser todo lo que puedo llegar a ser, no ponerme límite, crecer. Y para eso es necesario que yo me cuide, tener un autocuidado. Pero también es necesario que yo cuide a los otros, el te cuido, te cuido. Y eso lo podemos hacer día a día todos nosotros podemos cuidarnos unos a otros. Los estudiantes con los compañeritos, te fijas, obviamente los profesores con los estudiantes, los papás con los hijos, en fin. Y para poder construir como comunidad, nos cuidamos. Y eso es el desafío de toda comunidad, una comunidad educativa como la Escuela Gabriela Mistral. Es obviamente una comunidad que también debemos cuidarnos, nos cuidamos. Siempre en todos los niveles, la prevención siempre se tiene que trabajar en todos los niveles posibles. Y la idea, siempre pensando más que en detectar un problema, es en fortalecer, entregar las competencias y herramientas para poder lidiar con los problemas el día de mañana. Así que nada, gracias por la invitación a ustedes y el excelente trabajo que ustedes como canal también desarrollan involucrándose en este tipo de temáticas que son formativas para las personas de nuestra comunidad. Claro que sí. Muchas gracias a ti por venir a compartir con nosotros todo el trabajo que haces en la Previene en la comuna y por darnos también algunos tips para reconocer esto del consumo en adolescentes. Así es. Muchas gracias y podemos profundizar en algunos temas que a ustedes después les vaya interesando. Muy bien. A ustedes en la casa los dejamos invitados a seguir viendo Gevisión y también Escuela para Más.